Una mañana desperté como cada día y me encontré que mi vida tiene un propósito. Despertó en mí el deseo de servirle a Jesús, en anunciar al mundo su palabra. En ese día tan maravilloso tuve un encuentro con Jesús que cambió mi vida, y el deseo de gritarle al mundo que en Jesús hay salvación y vida eterna. Una mañana desperté como cada día. Muy buenas tardes, muy buena noche, muy buenos días, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. Una noche más, una vez más, estamos en sus hogares para compartir todas las bendiciones de Dios que tiene para nuestras vidas. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos da para poder hablar de los negocios, ¿no? De Él, del avance de la iglesia siempre triunfante. Y también de cosas que tienen que preocuparnos, de temas de mucha importancia para la familia cristiana, ¿verdad? Esto es importante. Y también aprovecho la oportunidad para saludar a nuestros suscriptores, a nuestros hermanos que nos acompañan semana tras semana, día tras día. Y bueno, con sus oraciones hace que este programa se mantenga en el aire. Queremos llegar a todo el mundo, ¿no? Porque con esto de la tecnología estamos realmente llegando a todo el mundo, ¿verdad? Esto es importante, hermanos queridos, difundir el Evangelio y cumplir esa gran comisión que tiene el Señor para con nosotros, ¿verdad? Hoy hablaba de este tema en una visita a un hermano que hice y también a otro que el día de ayer estuve visitándolo, compartiendo un poco la palabra, hablándole que necesitamos cumplir la gran comisión. Fuimos llamados para esto, ¿no? Para eso fuimos discipulados también y preparados para llevar adelante la palabra de Dios, ¿verdad? Y no solamente estar cómodos domingo tras domingo en nuestras iglesias, ¿no? Cómodos, con aire acondicionado, con calefacción, mientras el mundo se pierde, el mundo va camino al infierno. La iglesia necesita trabajar, la iglesia necesita cumplir la gran comisión. Esto es importante. Por eso nuestro programa no se va a cansar de difundir todo el consejo de Dios a todo el mundo. Eso es importante, ¿verdad? El día de hoy tengo temas de mucha importancia. Tengo temas que me preocupan, temas que deberíamos prestar atención, ¿no? A lo que está pasando con nuestra vida espiritual, porque no se olvide, hermano, que esta vida tiene un fin, ¿no? Está establecido, dice el Señor, la palabra de Dios, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, tenemos que prestar atención para saber realmente cómo estamos. ¿Estamos realmente siendo imitadores de Cristo? ¿Nos parecemos cada día más a Cristo? ¿Estamos obedeciendo su palabra? Y uno de los requisitos es la santidad, ¿no? Dice, sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y Dios mismo lo dice, ¿no? Sed santos porque yo soy santo. Ya está. Y la santidad es apartarse del pecado, todo lo que a Dios le desagrada. Y escuché una vez un título, ¿no? Acerca de la santidad por sustracción. Practicar la santidad por sustracción. Una palabra media rara, ¿no? Que no se suele escuchar. Y yo diría, en nuestro vocabulario, diría santidad por eliminación. ¿Qué significa esto de la santidad por eliminación o sustracción? Podríamos decir que significa crecer espiritualmente, porque tenemos que crecer espiritualmente, ¿verdad?
quitando lo que estorba. Esto significa santidad por sustracción o eliminación. Quitar todo lo que nos estorba. No solo agregando actividades religiosas, ¿no? Porque hay veces se ora más, se ayuna más, porque eso piensan muchos, que la santidad es orar, ayunar, leer más la palabra, servir más. No digo que esto no es bueno, esto es correcto. Pero la santidad bíblica, hermanos, comienza empezando a eliminar. De ahí viene este título, ¿no? De este tema. La santidad por eliminación. ¿Y qué tenemos que eliminar? Porque si tenemos que eliminar para que la santidad se vea en nuestras vidas, es que primeramente tenemos que empezar a eliminar pecados ocultos. Pecados ocultos. Que usted y yo sabemos en nuestra vida privada, que a Dios le interesa, qué pecados ocultos tenemos. Y un día van a salir a luz. Oh, esto es muy grave también. Eliminar actitudes tóxicas. Aquellas que no contribuyen a mi carácter como cristiano. ¿No? Eliminar todo aquello que me perjudica el crecimiento espiritual, el parecerme cada día más a Cristo. Porque alguno piensa que porque se congrega sin faltar un día al año, ¿no? Los 365 días del año, ya con eso está todo perfecto. No, no es así. No es por congregarse. No es por congregarse. ¿Qué más tenemos que eliminar? Las relaciones destructivas, ¿no? Relaciones que destruyen nuestra vida espiritual. Dice la palabra de Dios que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿No? Y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, también lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema en este punto donde tenemos que eliminar cosas para, como dice lo que significa la santidad bíblica, ¿no? También hábitos malos que apagan el espíritu, ¿no? Este es el gran problema, el contristar al Espíritu Santo. Porque no se olvide que el Espíritu Santo vive en usted, ¿no? Vive en nosotros. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces, esto tenemos que empezar a eliminar más que, es bueno, ¿no? Orar, leer la palabra, congregarse, servir más, todo esto. Ahora, no se trata de sumar prácticas espirituales, ¿no? Como le menciono esto del orar, de ayunar, de leer, de servir, sino de restar todo lo que contamina el corazón. Porque la palabra también lo dice, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Yo creo que esto, hermanos, tiene que llamarnos a reflexión. Porque a veces pensamos que santidad es, como les decía, ¿no? Cumplir, hacerlo, activar. Y lo otro, lo que está oculto, ¿no? Esto es grave y a Dios no lo podemos ocultar nada. Nada. Porque el fundamento bíblico es que la santidad implica separación. Este es el concepto de santidad. Yo me separo del pecado. Estoy apartado para Dios. ¿Verdad? La segunda epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo 6, verso 17, dice: salid de medio de ellos y apartaos. Apartaos. Acá no hay ninguna adición, sino hay separación. Separación. Porque la santidad no empieza con haz más cosas, haz más actividades. No.
No empieza la santidad. Empieza con con eliminar cosas que no contribuyen a tu crecimiento espiritual. Jesús enseñó, hermanos, la santidad por sustracción. Él enseñó. Él enseñó. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 29, Jesús dijo, si tu ojo derecho, mire usted, te es ocasión de caer, sácalo. En esto consiste la santidad. Eliminación. No añadir cosas, sino eliminar cosas. Jesús lo dijo, ¿verdad? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Ahora, no está haciendo alusión o promoviendo la mutilación física, ¿no? Porque todos ya acá tendríamos en el mundo una cantidad de ciegos y tuertos, ¿no? Sino que está enseñando la eliminación radical, o sea, total de lo que nos hace pecar. Este es el problema, hermanos. Este es el problema que muchos de los cristianos tenemos en estos tiempos. No estamos eliminando. Ahora, en un lenguaje fuerte para decir, identifica lo que te arrastra, lo que te está atrapando y quítalo, sácalo. ¿Verdad? Y esto nos trae a una práctica, ¿no?, que hacen los jardineros, la poda. La poda, podríamos decir, en este caso la poda espiritual. El Evangelio de Juan, capítulo 15, usted sabe de qué se trata, ¿no? La vid. Jesús habla acerca de la vid y los pámpanos, ¿verdad? Y dice, todo pámpano que lleva fruto, que dice, lo limpiará. O sea, buscamos la santidad por eliminación o por sustracción. ¿Lo eliminará? ¿Para qué? Para que él lleve más fruto. Ahí está. Usted no lo poda las ramas, hermanos, que están ahí molestando a la planta, no va a tener frutos. ¿Verdad? Ahora, la palabra limpiar implica cortar. En la agricultura, hermanos, la poda no agrega nada, sino quita ramas innecesarias para que la vida fluya mejor, para que la savia fluya mejor, ¿verdad? Así funciona la santidad. Porque a veces hablamos de santidad y bueno, no hablamos de quitar, sino de añadir. Pensamos que porque hacemos una u otra cosa mencionada antes, somos más santos. No. Algunos piensan que porque se congregan son más santos. No. Porque leen la Biblia cada día, tienen su... No. No es malo, es bueno leer la Biblia para tener conocimiento. Pero eso no es la santidad bíblica. Ejemplos prácticos de una santidad por eliminación. ¿Qué ejemplos podemos poner? A ver, tenemos tantos en la Biblia. Por ejemplo, esto de las conversaciones tóxicas, ¿no? Conversaciones que no agradan. Hay creyentes, por ejemplo, que oran por la paz en el mundo, ¿no? Pero siguen participando de chismes. Qué contradictorio, ¿no? Y porque la santidad, hermanos, como estamos hablando de este tema por sustracción, deja de sentarse donde se alimenta la crítica. No solamente esto, sino que eliminación de entretenimientos contaminantes. Y Pablo lo dice, ¿no? Que todo me es lícito, mas no todo conviene. ¿Verdad?
todo lo que debilita el espíritu, todo lo que es ocasión para que yo me debilite o caiga, debo evaluar y eliminar, hermano. Eliminar. Pablo, como les digo, ¿no? Muy claro fue en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y nosotros tenemos que preguntar cuando algo queremos hacer, ¿me edifica? ¿Me ayuda en mi crecimiento o me enfría? Tenemos que evaluar siempre estas situaciones, hermano, ¿no? Todo lo que queremos hacer tienen que pasar por este filtro. De que si esto me edifica, si esto me ayuda en mi crecimiento, si esto hace de que cada día me parezca más a Jesús. Y si no, entonces tengo que eliminar, no me queda otra. No añadir, no tenerlo bajo el tapete, ¿no? Bajo la alfombra. Como algunos cuando barren algo por no levantar la basura, bajo la alfombra, ¿no? No, esto no es así. A veces el problema, hermanos, no es lo que hacemos, sino la motivación. ¿Por qué lo hacemos? Por orgullo, ¿no? O sea, el estar haciendo algo para que la gente nos mire. No. La epístola de Hebreos también habla acerca de sacar el resentimiento, de eliminar el resentimiento. Muchos agregan oración, pero no quitan la amargura. Y Hebreos, el capítulo 12:15, dice que ninguna raíz de amargura brote. ¿Qué le parece? Hermanos, porque hay veces nosotros no nos damos cuenta que estas cositas, estas pequeñas zorras, van a destruir todo nuestro viñedo. Las pequeñas grietas, si no solucionamos el problema, puede caer la edificación. Porque la santidad no es maquillarse, no es maquillación espiritual. No es el maquillaje, como en especial, ¿no? El maquillaje en las mujeres, ¿no? Para verse un poquito más hermosas. No es maquillaje. Por ejemplo, hay creyentes que agregan ministerios, actividades, música, eventos musicales, eventos de evangelización que está dentro de lo que uno puede hacer, pero no eliminan el egoísmo, la ira, falta de dominio propio, las cosas que hacen mucho más daño. No eliminan, pero en lo otro están muy activos. El proceso interior, hermanos, es morir para vivir. El Señor lo dijo muy claramente. El que quiere ser su discípulo, el que quiere parecerse a Él, tiene que negarse a sí mismo. O sea, morir. Morir a la carne. ¿Verdad? Gálatas 5:24, que escribe el apóstol Pablo, él dice muy claramente: los que son de Cristo han crucificado la carne. Y crucificar la carne es quitar poder, ¿verdad? Es sustraer el dominio, es desactivar impulsos finales. Y esto es importante. Por eso la santidad por eliminación implica renunciar, negarse, despojarse. Esto implica. Y Pablo, al hacer mención al despojarse, en la carta a los Efesios, el capítulo 4, versos 22 a 24, dice: despojaos del viejo hombre, está viciado, ¿no? Despojaos, eso es importante. Y la orden es clara, es quitar, renovar,
vestir. Muchos quieren vestir de espiritualidad sin despojarse primero de todo aquello que está contaminado. Es por eso que cuando nosotros partamos del escenario de esta tierra, hermanos, la palabra se cumple cuando dice: sin santidad nadie verá a Dios. No podemos jugar a estar en una vereda y en la otra vereda. O somos de Cristo o no somos de Cristo. O buscamos la santidad, que es el requisito para ver a Dios, según la palabra de Dios, o nunca veremos a Dios. Y esto es muy grave, ¿verdad? A veces Dios no nos pide hacer más, ¿no? Como el hombre nos carga, ¿no? De cargas pesadas. Hay pastores que cargan cargas pesadas que ni ellos mismos pueden llevar. Hoy hablaba de ese tema con mi hermano Roberto. Dios nos pide cargar menos, que la carga sea ligera, ¿verdad? Ahora, no es que falte unción, por supuesto que no. Sobra peso. No es falta de oración, es exceso de concesiones. No es ausencia de bendición, es presencia de cosas que deben salir de nuestra vida. Por eso, hermanos, la santidad por sustracción, algunos dicen, pero esto sería legalismo. No es legalismo. No es legalismo. No es legalismo. No es crear reglas humanas. Esto no hagas, si vas a hacer esto, vas a hacer... No es crear reglas humanas. No es vivir obsesionado con prohibiciones, porque hay iglesias que dicen no hagas esto, no digas esto, no. Legalismo. Sino más bien es identificar guiados por el Espíritu todo lo que apaga la vida de Dios en nosotros. Identificar mediante el Espíritu. Y desechar, despojarse. Porque la santidad no siempre comienza agregando disciplinas. No como en el tiempo del Antiguo Testamento, no como el legalismo, con todos los mandamientos. Sino quitando todo lo que compite con Dios en el corazón. Hermanos, yo creo que a veces cuando escuchamos algún mensaje acerca de la santidad, no tocan estos temas que tienen la contraparte, ¿no? De lo que realmente es santidad bíblica. En muchos ocultamos pecados, intenciones, orgullo. Hacemos mucho trabajo, activamos en muchos servicios, nos congregamos sin faltar todos los días, pero nuestra vida espiritual dice lo contrario. Y la frase final para este tema: sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué le parece? Vamos a hacer una breve pausa musical, un video musical vamos a presentar acerca de la santidad, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y lo titulé Tu santidad en mí. Escuchemos este video. Me detengo ante la inmensidad de tu rostro. En lo sencillo descubro tu gran poder. No hay distancias entre tu trono y mi pecho. Solo un suspiro que me vuelve a encender. Tu santidad habita en este vaso de barro. Tu gloria desciende y me envuelve la piel. Ya no es mi fuerza, es tu amor que me guía.
santidad en mí, Señor, es mi fe, es mi fe, es mi paz. Mis manos se abren para servir al que sufre. En el abrazo al caído te veo a ti. La caridad es el lenguaje de tu presencia, un fuego suave que comienza a fluir. Tu santidad habita en este vaso de barro, tu gloria desciende y me envuelve la piel. Ya no es mi fuerza, es tu amor que me guía. Tu santidad en mí, Señor, es mi fe. Rindo mi orgullo a tus pies, hace mi vida un altar. Rindo mi orgullo a tus pies, hace mi vida un altar. Rindo mi orgullo a tus pies, hace mi vida un altar. Rindo mi orgullo a tus pies, hace mi vida un altar. Tu santidad habita en este vaso de barro, tu gloria desciende y me envuelve la piel. Ya no es mi fuerza, es tu amor que me guía. Santo, santo, tu amor me ha transformado. En lo cotidiano te encuentro, en el amor al hermano te veo. Eres tú en mí, Señor, tu santidad en mí. Amén. Qué hermoso tema musical, hermanos, tu santidad en mí. Esto tendríamos que, no solamente como les decía, ¿no? La diferencia en la santidad por añadidura, no. La santidad por sustracción, por eliminación. Hay que eliminar cosas que no hacen de que crezcamos a la estatura de Cristo y seamos santos, ¿no? Separados del pecado. Traemos ahora las reflexiones del pastor Sinali, nuestro consiervo que cada semana, cada programa nos envía estas pequeñas reflexiones de temas que son de bendición para nuestra vida. En este caso voy a presentar esto que habla de los sufrimientos pasajeros. Él lo habla de una manera muy, muy especial, hermanos. A veces yo cuando escucho sus mensajes antes de programarlos, realmente me gozo en el Señor. Porque son llamadas de atención, son consuelo, son exhortación. Entonces, estos mensajes tan pequeñitos, pero con un profundo contenido. Vamos ya a los sufrimientos pasajeros por el pastor José Luis Sinali. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Los sufrimientos. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 9 y 10. Policarpo fue obispo de Esmirna en el primer siglo. Fue amigo y discípulo del apóstol Juan. Cierto día lo encarcelaron y lo llevaron ante el procónsul. Este le ordenó que adorara al emperador. Le dijo: di que César es el Señor. Jura y te pongo en libertad. Maldice a Cristo. Le gritaban con tanta insistencia que dejara de confiar en Dios y que pusiera su confianza en el César. Policarpo contestó: llevo 86 años sirviendo a Jesús y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Por fin se le amenazó con las fieras y después con ser quemado vivo. Policarpo volvió a responder: el fuego que el juez puede encender solo duraría un momento y luego se apagaría, mientras que el castigo eterno nunca se apagará.
y aquel hombre, Policarpo, un hombre fiel a Dios, murió en la hoguera. Los cristianos de Esmirna, la ciudad de Policarpo, estaban siendo perseguidos por su fe. Esmirna significa mirra. Es una sustancia aromática que estaba en la composición del aceite para la unción de los sacerdotes. Era usada para perfumar las vestimentas. La mirra en sí carece de valor hasta tanto no sea molida, prensada, y de este modo despide su fragancia aromática. De la misma manera, las duras persecuciones, las crisis y todas las dificultades por las que tenga que atravesar serán el canal para que salga lo mejor de usted. Todo el potencial contenido que en otro tiempo pasó desapercibido por razón de la necesidad aflorará. No se desanime, por favor. Siga adelante. Los problemas forman parte de la vida. Dios lo sabe y nos advierte para que no estemos desorientados como que nos sucede algo inusual. Al contrario, aunque vengan, Dios sigue teniendo el control de nuestras vidas. Y con Dios no solo siempre se puede contar, sino que con Él toda dificultad puede superarse. Afírmese hoy en el camino del Señor. Tenga confianza en Él, ya que Él lo cuidará y con Él nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Que tenga usted hoy un buen día. Qué hermosa reflexión, ¿no? Con Dios siempre se gana, nunca se pierde. Aunque vengan los problemas, aunque vengan las situaciones difíciles, siempre vamos a ganar con el Señor. Esta reflexión, la verdad, cuando la escucho me alienta más, ¿no?, a seguir adelante. No importa que vengan los problemas, las dificultades, pero a veces nos queremos morir, ¿no? Nos queremos ahogar en una gota de agua. No tenemos todavía una persecución real acá en esta parte de América. Vivimos cómodos, mucha libertad. Y la iglesia está inerte, está dormida. Y esto no tiene que ser. Así como hablamos de la santidad, la iglesia quiere añadir para ser más santo. No, acá hay que eliminar para ser más santos, para hacernos al Señor. Hermosa reflexión que nos envió el pastor José Luis Sinali. Agradecemos a Dios por su vida, por su congregación. Y bueno, continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús. Antes decirte que ahí tienes el QR en la pantalla. Puedes escanear con tu celular o tu tableta y directamente te conduce al canal, a nuestro canal en YouTube, donde encontrarás videos, música, podcast, nuevos programas que hemos estado editando para que puedas tú compartir con otras personas. No te quedes mirando tú solo o deleitándote o gozándote. Comparte con otras personas. Que puede ser que sea el último mensaje de su vida. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús en este día tan hermoso, donde tenemos una temperatura de 19 grados. Ya pasó el calor en Buenos Aires, Argentina. Estamos con 19 grados. Pasaron las lluvias y todo tiene su tiempo. No, todo pasa, hermano. Todo pasa. Esto es importante. Cree que hay tormenta, pues después sale el sol, ¿verdad? Hoy quiero también tocar otro tema. Usted tiene ahí en pantalla la herejía. Este es el tema que quiero compartir con usted, habiendo en la semana estudiado un poco este tema. Y dice, la herejía es solo parte de la verdad. ¿Será así? Y hoy en día hay muchas prédicas que sacan textos fuera de su contexto, ¿no? Solamente se predica lo que conviene, lo que le sirve a la persona, no a la congregación. Lo demás lo dejan. Y no nos olvidemos que cuando una parte de la verdad se convierte en mentira, esto es una herejía. Una herejía. No es una mentira total, ¿no?
Es una verdad incompleta. Verdad incompleta, elevada a una verdad absoluta, disfrazada, ¿no? Y ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Por eso cuando alguien dice, ¿y qué es una herejía? Muchos le preguntaron, ¿verdad? Y no sabemos contestar. Y la herejía, la palabra herejía, viene del griego airesis. Airesis, que significa elección, partido, corriente, secta. Esto significa la palabra herejía. Ahora, originalmente no significaba algo falso, sino una postura elegida dentro de un conjunto mayor. Con el tiempo, en el Nuevo Testamento, el término tomó sentido negativo. ¿Y por qué? Porque una enseñanza que toma una parte de la verdad, un texto fuera de su contexto, y la separa del todo, deformando el mensaje completo. Esto es una herejía. Y la raíz espiritual de la herejía, hermanos, no nace de ignorar la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Es que uno ignora, uno puede conocer la Biblia. Nace de seleccionar lo que le conviene. Esto digo y esto no. Hay textos bíblicos que lo cortan, que no terminan la frase, el sentido, y por eso significa otra cosa, ¿no? La herejía nace de enfatizar un aspecto y descartar otros. Construir doctrina sobre un versículo aislado. Tomar un versículo aislado y constituir una doctrina. Y el problema es que se ignora el contexto general de la Escritura, hermano. Este es el gran problema. Por eso cuando usted sintió algún momento que el líder o el pastor decir, bueno, hoy voy a traer el mensaje y vamos a leer tal versículo, y lee solamente una frase. Peligro. Danger, peligro. Porque puede haber una herejía, hermanos. Se puede malinterpretar la palabra de Dios. La segunda carta de Pedro, hermanos, el capítulo 2, verso 1, él lo dice muy claramente. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Mire usted el inicio de esto. El apóstol Pedro lo dijo muy claro. Y acá observe lo que dice, ¿no? No dice que negarán toda la verdad. Dice que introducirán, ¿no? Encubiertamente. O sea, la herejía entra de una manera camuflada. Se parece a la verdad, pero no es la verdad. Usa un lenguaje bíblico, sí, pero altera el equilibrio que tiene que haber. Por eso tenemos que nosotros, cuando escuchamos la palabra, tenemos que examinar si está correcta la palabra a la luz de la Biblia. Tenemos que ser como siempre pongo el ejemplo, ¿no?, de los bereanos, que cuando Pablo predicaba, ellos iban a casa y veían si estaba todo correcto, ¿verdad? El enemigo clásico, podemos decir, el enemigo en el desierto, ¿no? El Evangelio de Mateo, el capítulo 4, habla de Jesús, que fue tentado y el adversario, el diablo, citó la Escritura. Mire usted, no negó la palabra, no negó la palabra, la usó. Pero el enemigo astutamente lo sacó del contexto y aplicó incorrectamente. Eso es herejía.
Usar versículos verdaderos para sostener conclusiones falsas. O sea, la herejía como verdad parcial. Esto es lo que apunta la herejía, a una verdad parcial. Por ejemplo, en cuanto a la salvación, solo gracia sin santidad. ¿No? La Biblia enseña, hermanos, la gracia. La salvación es por gracia, sin añadir nada más. Cuando se predica gracia sin transformación, se convierte en libertinaje. Libertinaje. Aprovecho la gracia para hacer lo que yo quiero. Total, Dios me va a perdonar. La epístola de Judas, capítulo 1, verso 4, dice: convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La gracia es verdad, pero separada de la obediencia, se vuelve distorsión. Mire usted. Otra de las herejías, una verdad parcial, es la prosperidad sin la cruz. Dios bendice. Eso es bíblico, ¿no? Dios bendice. Pero cuando se elimina el sufrimiento, la disciplina, el costo del discipulado, se crea un evangelio incompleto. ¿No? O a la salvación añadir sanidad y prosperidad. No. La salvación es salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Jesús dijo, hermanos, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, verso 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, quitar la cruz del Evangelio es mutilar la verdad. Esto es algo que tenemos que cuidarnos. ¿No? Algunos por broma les dicen, no, vos eres un hereje. Y uno piensa y dice, ¿qué le querrá decir siendo hereje si es cristiano? No. Cuando quitamos la cruz del Evangelio, estamos mutilando la verdad. Esa es una gran realidad, hermano. Otra de las verdades parciales, juicio sin misericordia. Se predica también esto, ¿no? Juicio sin misericordia. Dios es justo, dice. No, Dios es amor. No nos va a castigar. No puede ser que Dios castigue porque Dios es justo. Alto, ¿eh? Dios es justo. Dios es amor. Pero también Dios es fuego consumidor. Si predico solo condenación, sin redención, estoy construyendo una teología incompleta. Este es el gran problema, ¿no? También sucede con esto de la herejía el peligro de absolutizar una parte. La Biblia es un cuerpo completo. Los 66 libros forman todo la palabra de Dios, ¿verdad? Un cuerpo orgánico. Por eso cuando tomamos un texto y lo aislamos del conjunto, creamos desequilibrio doctrinal. Vamos a poner un ejemplo sencillo que todos dicen, ¿no? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí lo cortan. Y sobre eso exponen la palabra, ¿verdad? Algo incompleto. Si en el contexto del sufrimiento de Pablo, que menciona versículos atrás, se convierte en un triunfalismo vacío, hermano. Tenemos que leer todo el texto y su contexto. Por eso es bueno leer capítulo por capítulo, ¿no? No aislar textos bíblicos.
Otra de los ejemplos en la epístola en la carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. No solo un versículo, no una parte. Toda la escritura es inspirada por Dios. No podemos decir que este libro no, otro libro no. Los 66 libros son inspirados por Dios. Vamos a hacer una breve pausa musical, hermanos, para continuar con este tema que realmente tenemos que saber porque es peligroso, ¿no? Porque de ahí depende también nuestra salvación, ¿no? Es importante que sepamos esto. Y tantas herejías que hoy se ha levantado, ¿no? Como el famoso evangelio de la prosperidad, como la cruz como la prosperidad sin la cruz, sin el sufrimiento. Todas estas cosas que se han inventado, ¿verdad? Escuchamos un tema musical. El tema musical habla acerca de que nuestra palabra es nuestra guía. Tu palabra es mi guía. Escuchemos este. Mi guía. En la oscuridad de mi sendero solitario buscaba una señal, algo extraordinario. Tropezaba sin saber hacia dónde ir, hasta que tu voz me ayudó a resurgir. Tu palabra es lámpara en mi camino, lámpara en mi camino. Me guías con amor hacia mi destino, hacia mi destino. Yeah. Como el mar que se abrió frente a los que creían, tu mensaje me mostró verdades que no veía. Cada página revela tu infinito amor. Cada línea me transforma, me da valor. Tu palabra es lámpara en mi camino, lámpara en mi camino. Me guías con amor hacia mi destino, hacia mi destino. Ya. La ley, la. Tu amor me sostendrá. La ley, la. Tu verdad me guiará. Jehová, Jehová. En el valle más profundo encuentro tu presencia. Cada versículo es fuente de sabiduría, como aceite que derrama paz en mi interior. Tu mensaje me transforma con tu amor. Tu palabra es lámpara en mi camino, lámpara en mi camino. Me guías con amor hacia mi destino, hacia mi destino. Yeah. Ley, tu amor, tu verdad. Ley, tu verdad. Jehová, mi guía eterna. Hermoso tema musical, hermanos. Tu palabra es mi guía. Tu palabra es lámpara a mi camino, es lumbrera a mi camino. Por eso toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. No sacar el texto fuera de su contexto. Y de lo que estamos hablando es de la herejía. La herejía que
desde los primeros tiempos han estado levantándose hasta el día de hoy. Y hoy en día con más fuerza, de una manera camuflada, de una manera más sutil, de una manera más manipuladora, más convenenciera para la persona. Esto es algo, hermanos, que un día van a tener que dar cuentas a Dios, ¿no? Aquellos que realmente mutilaron, aquellos que cambiaron, que trastornaron la palabra de Dios, ¿verdad? Y haciendo una reflexión profunda, hermanos, vemos que una herejía es peligrosa. La herejía es peligrosa hoy en día. ¿Y por qué es peligrosa? Porque muchas veces en estos tiempos, donde todo está camuflado, donde todo está mimetizado, una herejía no suena absurda. Desde el punto de vista bíblico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, sí, eso está bueno, pero ¿y lo demás? El texto que continúa, ¿no? Es peligrosa porque no parece atea, porque no parece antibíblica, porque está todo tal cual lo menciona la Biblia. Pero es verdad incompleta, hermanos, esto presentada como verdad total. Y una verdad incompleta puede ser, hermanos, más peligrosa que una mentira evidente. Por eso el título, ¿no?, del tema que estuvimos hoy hablando es que la media verdad es una mentira total. Ahora, usted dirá, ¿cómo vamos a evitar caer en esto? Porque como está tan mimetizado, tan camuflado, parecería que es como la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Los dos parecen tan similares que tuvo que haber una forma de saber cuál es la verdadera, ¿no? ¿Cómo evitamos caer en herejía, hermanos? ¿Cómo podemos evitar caer en esto? Ya que usted es un asiduo lector de la palabra de Dios, le gusta escudriñar, le gusta rumiar la palabra, ¿no? Primero, estudiar el contexto completo. Nunca deje un texto fuera de su contexto. Cuando haga un estudio inductivo de la palabra de Dios, cuando esté usted haciendo sus devocionales, estudiando la palabra, nunca saque el texto fuera de su contexto. Lea el contexto completo, estudie. Compare escritura con escritura, ¿no? Hoy tenemos varias versiones, tenemos material abundante, no tenemos justificativo para decir, pero yo no tengo una Biblia. No estamos en aquellos países comunistas donde no hay, solamente los tienen clandestinamente ocultos, no aquellos que son cristianos. Hoy tenemos la libertad de portar la Biblia en todas las formas y todas las clases, ¿no?, las variedades. Tenemos que comparar escritura con escritura. Otro de los de evitar que caer en herejía es no construir doctrina sobre texto aislado. Porque a veces la palabra del pastor tiene más validez que la palabra de Dios, porque lo dijo el pastor. Le pregunta a algún hermano que tan confiado, ¿no?, en su pastor, dice, no, es que lo dijo el pastor. O sea, hace una doctrina sobre textos aislados. Otra de las formas para no caer en esta herejía, en las herejías modernas, es buscar equilibrio entre la gracia y la santidad, fe y obras, amor y justicia. Esto es importante. Equilibrio. Usted es una persona inteligente, ¿no? Entonces, tiene que buscar este equilibrio entre la gracia y la santidad, la fe y obras, amor y justicia.
Muchos debates, hermanos, actuales de hoy en día no surgen por negar la Biblia, no, para nada, sino por exagerar una parte, agrandarle una parte y silenciar otra. Como el Evangelio de la Prosperidad, tomando textos fuera de su contexto, no dándonos cuenta que todos los apóstoles, todos los hombres de Dios murieron pobres. ¿Verdad? Por eso, hermanos, la herejía no es inventar algo nuevo, es recortar la verdad. Es recortar la verdad. Y la frase que podemos dejar en este tema para finalizar es: cuando separas una verdad del resto de la Escritura, no la fortaleces, la estás deformando. Estás deformando. Y Dios realmente, hermanos, dejó un manual excelente, fuera de errores, de contradicciones. Así que, hermanos, tengamos cuidado con estas herejías modernas que están hoy en día pululando por la televisión, por algunas iglesias, que usted cuando escucha el mensaje se da cuenta que no es una verdad completa, algo falta. Se predica de una sola frase, una sola palabra. Esto es muy grave, hermano. ¿Verdad? Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús. Vamos a hacer una breve pausa publicitaria. Vamos a presentar los programas que emitimos durante la semana. Tenemos varios programas en la semana, los cuales usted puede, si usted se suscribió, por eso le invito a suscribirse, aprovecha esta oportunidad para que se suscriba y podamos seguir haciendo más videos para poder alcanzar a más personas al encuentro con Jesús, ¿no? Ahí tiene usted el QR en la pantalla. Usted puede escanear ese QR con su celular, con su tableta, y eso le va a redireccionar a nuestro canal en YouTube, donde tenemos mucha programación, tenemos muchos videos. Hoy se estrenó el volumen 18 de música de Sonido de la Verdad. Así que lo invito a que pueda descargarlo y pueda tener durante 1 hora y media, 2 horas, música que alienta, música que sana el alma, música que le acerca a Dios. Vamos ya a la tanda publicitaria para que usted sepa lo que el Ministerio Radial Vida Nueva Online tiene en su canal de YouTube. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Tú estás aquí. Ahí está. Todos los programas que emitimos durante la semana y que algunos quizás estamos no haciéndolo tan seguido, pero están ahí, ¿no? Tratando de llegar, porque
hay que preparar el programa, no es algo que se lo hace así nomás. Tenemos que preparar y eso nos lleva tiempo, porque tenemos que ver qué temas realmente están no siendo hablados en los púlpitos, temas que son tabú y que muchos pastores no quieren incomodar, no quieren incomodar a la congregación, entonces se deja a un lado esto. Y esto es peligroso, ¿no? Así como la herejía, esto es peligroso también. Vamos a otro sector. Hoy voy a presentarles en el podcast de la semana un sector donde dos personas hablan de temas espirituales bíblicos y en esta oportunidad van a dialogar acerca de la vida de Job. La vida de Job, realmente una vida intachable de parte de él, pero que vino la prueba a su vida, no fue probado por Dios, pero él salió victorioso. Después de tantos problemas y dificultades, salió victorioso. Porque Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe cómo estamos, ¿verdad? Vamos ya al podcast de la semana con la vida de Job. Bienvenidos a El Podcast de la Semana, un espacio de reflexión, verdad y esperanza. En este canal te damos la bienvenida a un podcast diferente. Cada semana abordamos temas actuales, profundos y transformadores desde una perspectiva bíblica y humana. Aquí hablamos de lo que importa: la fe, la familia, la integridad, la gratitud, el propósito y los desafíos que enfrentamos en la vida moderna. Producido por Rodolfo Vargas, este programa está diseñado para inspirarte, confrontarte con la verdad y ayudarte a crecer espiritualmente y personalmente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte cada nuevo episodio. Comparte, comenta y sé parte de esta comunidad que busca respuestas con propósito. Comencemos. Bienvenidos a este espacio de reflexión y diálogo. Hoy vamos a charlar sobre la historia de Job, esa historia tan rica en pruebas, dudas y sobre todo en fe inquebrantable. Sí, es una narrativa que nos invita a pensar en cómo enfrentamos el dolor y los misterios de la vida. Exacto. Job es presentado como un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. No era un israelita en el sentido estricto, sino un hombre de fe universal, dedicado y apartado del mal. Su vida refleja una fidelidad que, honestamente, nos desafía a ser igualmente íntegros. Y esa integridad se pone a prueba cuando la escena en la corte celestial inicia. ¿Sabes? Es impactante ver cómo Satanás aparece ante Dios. Y Dios permite que se realice una prueba, con límites bien marcados. Sí, es como si se pusiera en juego algo muy profundo. La fidelidad de un hombre cuando todo parece ir mal. Satanás sugiere que Job es fiel solamente porque ya Dios lo ha bendecido y entonces, pues, se le permite sufrir, pero siempre con límites. Primero, ni tocar su vida y luego tocar su cuerpo sin quitarle la vida. Es un recordatorio de la soberanía de Dios incluso en medio de la adversidad. Justamente, y eso nos lleva a la primera gran prueba. En un solo día, Job pierde sus bienes, sus siervos y a sus hijos. Esa devastación es casi inimaginable, especialmente para un hombre tan próspero y respetado. Totalmente. La reacción de Job nos deja boquiabiertos. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En medio de tanta pérdida, él mantiene una perspectiva de fe que es admirable. Es como si, en el caos, su fe se volviera aún más visible. Y no solo fue la pérdida material, luego viene la segunda prueba, el dolor físico extremo. Satanás le impuso llagas terribles, un sufrimiento continuo desde la cabeza hasta los pies, un dolor que lo dejó en cenizas, literalmente. Exacto. Es casi insoportable imaginar a alguien rascándose con barro, sintiendo ese picor y agonía constante.
Incluso su esposa, afectada por el dolor y la desesperación, le sugiere que maldiga a Dios. Pero Job, en respuesta, cuestiona con una gran madurez. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Sí, es sorprendente ver esa integridad. Entonces es ahí donde entran sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio se sientan en silencio, algo que, en medio de tanto dolor, es bastante respetuoso, pero luego empiezan a explicar que todo sufrimiento es castigo por algún pecado oculto. Sí, y esa teología resulta bastante incompleta y, a decir verdad, injusta. Imagina pensar que cada aflicción es necesariamente una consecuencia directa del pecado. Job mantiene su inocencia, pero se encuentra en medio de un debate muy denso sobre la causa del sufrimiento. Es interesante, porque uno podría pensar que sus amigos solo tratan de encontrarle una explicación lógica al dolor, pero se queda corta en comprender la complejidad de la fe y la vida. Exacto. Y es en ese punto donde llega Eliú, un joven que, a pesar de su inexperiencia, ofrece una perspectiva fresca. Él sugiere que el sufrimiento no siempre es un castigo, sino a veces un medio para formarnos, para pulir nuestro carácter. Es como, la idea de que el dolor puede ser, en cierto modo, disciplinario, una forma de moldearnos para algo mayor. Pero, ¿no crees que esa explicación de Eliú también se queda un poco corta? Quiero decir, aunque es una idea interesante, ¿no es a veces un intento de justificar lo inexplicable? Bueno, es cierto que se puede cuestionar, pero creo que Eliú abre la puerta hacia una teología más completa. No trata de simplificar el dolor, sino de ver en él un proceso de formación y aprendizaje. Sí, es una forma de ver la realidad de las pruebas, ¿no? Sí, y la conversación se intensifica cuando Dios mismo aparece, hablando desde el torbellino. Aquí, Dios no ofrece una respuesta directa sobre el porqué del sufrimiento, sino que revela su poder, su sabiduría y su soberanía. Exacto, es impactante, como si Dios dijera, no puedes entender estos misterios, pero confía en mí. Es un momento de humillación para Job y de revelación. Él reconoce, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así es cuando Job se da cuenta de lo inabarcable que es la sabiduría divina. Y tras ese intercambio llega la restauración. Dios le pide a Job que ore por sus amigos, y al hacerlo, Job demuestra su capacidad de perdonar y aceptar el proceso. Sí, y lo que sigue es notable. Dios restaura su vida, le da el doble de todo lo que perdió, nuevos hijos, larga vida, y una prueba más de que, a pesar del sufrimiento, la fe verdadera encuentra redención. Impresionante. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer de todo esto? A mí me parece que una de las ideas más poderosas es que el sufrimiento no siempre es un castigo, sino una forma de formación. Exactamente. Es como decir que el dolor también puede moldear nuestro carácter. Nos enseña a depender más de Dios, a entender que a veces la dificultad es una plataforma para revelar su gloria y nuestro crecimiento. Y otra lección clave es que Satanás, a pesar de sus intentos, nunca tiene la última palabra. Dios impone límites, y la verdadera soberanía se mantiene en sus manos. Justamente. Es un recordatorio de que, aunque las pruebas sean intensas y el silencio de Dios parezca ensordecedor, Él nunca nos abandona. Eso nos da esperanza en medio de la tempestad. Absolutamente. Ahora, volviendo a los amigos de Job, creo que su perspectiva fue muy reduccionista. Insistieron en un todo es castigo por pecado, sin considerar que el dolor también puede ser una forma de revelación o incluso crecimiento. ¿No crees que esta visión fue un poco limitada? Sí, estoy de acuerdo. Esa postura simplista y punitiva falla en capturar la complejidad de la vida y de la experiencia humana. Job, en cambio, nos muestra que la verdadera fe adora incluso cuando no entiende todos los misterios. Totalmente. Y luego, el silencio de Dios en algunos momentos críticos no es ausencia, sino parte de un proceso mayor, ¿verdad? Ese silencio prepara la revelación que llega en el torbellino. Exacto. Es como si el silencio fuera el preludio al despertar, a ver la imagen completa.
Aunque no nos expliquen directamente el sufrimiento, nos invitan a confiar y a hallar sentido en medio de la incertidumbre. Ya. ¿Y esa restauración, cómo la ves tú? No es solo un regreso a la normalidad, sino una señal de que después del dolor y de la prueba viene la redención y un nuevo comienzo. Así es. Dios restaura a Job no de una forma ordinaria, sino dándole el doble, mostrándonos que la fe, a pesar de ser probada al extremo, puede culminar en victoria y bendición. Definitivamente. Creo que esta historia nos reta a ver más allá de la lógica inmediata. Nos invita a abrazar una fe que resista la tormenta, a no juzgarnos por nuestras circunstancias y a reconocer que, incluso en el dolor, hay un propósito divino. Exactamente, y esa es la esencia: morir, sufrir, pero mantener la confianza en quien, aunque no dé explicaciones, siempre está presente. Job es un ejemplo para quienes buscan una fe auténtica, que se fortalece en medio de la adversidad. Es fascinante cómo esta historia, escrita hace tanto tiempo, sigue teniendo relevancia hoy en día. Nos enseña a no simplificar el sufrimiento y a confiar, a pesar del misterio. Sí, es casi como si cada prueba en nuestra vida fuera una oportunidad para ver la grandeza de Dios. Es un recordatorio de que, incluso cuando no entendemos, podemos decir con humildad: yo sé que mi Redentor vive. De verdad. Y en ese proceso se nos invita a madurar, a limpiar nuestro corazón y a forjar una dependencia auténtica en Él. Exacto, y eso nos muestra que, pese a las pruebas y los silencios, hay victoria. La historia de Job no termina en sufrimiento, termina en restauración, en un amor divino que nunca falla. Qué gran lección, sin duda, sobre cómo la fe y la perseverancia pueden llevarnos a superar incluso las pruebas más duras. Así es. Espero que esta conversación nos inspire a ver nuestras propias pruebas con una perspectiva más profunda y a confiar en que, al final, la fidelidad siempre es recompensada. Totalmente, un recordatorio poderoso de que, en medio del dolor, Dios siempre nos acompaña. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien. Qué vida, ¿no? La de Job. Tremendas pruebas tuvo, hermano. ¿Alguno de nosotros estará pasando semejantes pruebas como las que pasó Job? No creo, ¿verdad? De ellos yo creo que ninguno podría soportar esas pruebas. Si hoy en día por pequeñeces nos queremos morir, ¿cuánto más no si vendrían esas pruebas que tuvo Job? No, yo creo que cuando escuchamos estas charlas, estos diálogos acerca de estos temas de la vida de Job en este caso, tenemos que ver, hermanos, la grandeza de Dios, cómo el hombre, cuando realmente ama a Dios, venga lo que venga, ya está, sabe que Dios está bajo control de todas las cosas. Esa fe tremenda tuvo su fruto al final, ¿verdad? Así que le invito para que lea el libro de Job. Usted realmente va a encontrar cosas hermosísimas. Agradecemos a Dios por este diálogo, ¿no? Que este podcast de la semana. Ahora vamos a presentar otro de nuestros programas que lo hacemos. Esto lo pasamos también en Spotify, solamente audio. Y también lo pasamos por TikTok o por Instagram, lo pasamos estos temas. Tu palabra es verdad. Y el tema de hoy habla acerca del valor del Padre. ¿No? A veces no valoramos cuando tenemos un Padre. A veces realmente, hasta que nos falta,
no sabemos valorar. Mi padre, en el caso mío, murió muy joven. Hoy comentaba eso, ¿no? Con mis hermanos cuando los fui a visitar. Murió casi a los 56 años, problema gastrointestinal, ¿no? Y mi madre sí tuvo por alcanzar los 100 años. Así que, hermanos queridos, yo creo que tenemos que valorar tanto a la madre como al padre. Y en este caso, Tu Palabra es Verdad presenta el tema, el valor del padre. Vamos a este sector. Tu Palabra es Verdad presenta desde lo alto una palabra directa a tu corazón. Más allá de todo, te entregas. Un momento para reflexionar sobre temas de actualidad. Con ustedes, Rodolfo Vargas. Tu amor fue más allá. Daniel salía cada tarde a caminar por la orilla del mar. Era su momento de pensar, orar y descansar de la rutina vivida durante todo el día. Un día decidió llevar a su pequeño hijo, Mateo, de 5 años. Mientras caminaba en silencio, Daniel se detuvo, miró atrás y notó algo que lo hizo detenerse por completo. En la arena, justo detrás de cada una de sus huellas, había una pequeña pisada. Mateo iba imitando cada paso de su padre, sin decir palabra. ¿Qué haces, hijo?, preguntó Daniel. Estoy caminando como tu papá, respondió con una sonrisa. En ese instante, Daniel entendió algo que nunca olvidaría. Ser padre no es solo dar órdenes, es marcar el camino. Ser padre es más que una responsabilidad biológica, es un privilegio sagrado. Dios nos entrega vidas pequeñas para guiarlas, amarlas y formarlas con ejemplo. Efesios 6:4 nos dice: Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cada palabra, cada gesto, cada decisión deja huella. Y alguien la sigue. Por eso, ser padre no es tener un hijo. Es ser guía de una vida que Dios te ha confiado. Que Dios te bendiga. Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Hermosa reflexión, no me hace recordar porque este video lo hicimos ya con anterioridad y bueno, me hace recordar que como padres, así como el padre es tan importante en la vida del hijo, también tienen que seguir nuestros pasos con un buen ejemplo. Porque los hijos están buscando un referente cuando son niños, ¿no? Un modelo a seguir. Y esto es importante, que nosotros cuando estemos en la presencia del Señor, daremos cuenta del regalo que Dios nos dio, que son nuestros hijos. ¿Qué hicimos con ellos? ¿Qué ejemplo les dimos? Así que, cuidado, ¿no? Los que son padres jóvenes. Están los hijos marcándonos el paso que nosotros estamos dejando esas huellas. Vamos con otra de las reflexiones. En este caso, este sector, la palabra ilustrada para el corazón, habla acerca de la carrera de la fe. Esa carrera la cual todos vamos, ¿no?, corriendo. Y tenemos que llegar a la meta final.
no hay otra. Una vez que empecemos a caminar, no podemos mirar atrás, no hay vuelta hacia atrás. Y de esto habla este material producido por Un Encuentro con Jesús. La carrera de la fe. ¿Alguna vez la vida se ha sentido como un maratón interminable? Bueno, hoy vamos a desglosar un análisis teológico que usa justamente esa metáfora, la de una carrera, para entender qué es la perseverancia y cómo funciona. Miren, todo este estudio arranca con esta frase, que es un mandato súper potente. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y esto, la verdad, cambia todas las reglas del juego. No se trata solo de estar en la carrera, de participar. Se trata de correr con una intención clave, ganar el premio. Entonces, a ver, si la vida es una carrera, ¿dónde está la línea de partida? Y más importante aún, ¿de qué tipo de carrera estamos hablando? Y aquí viene la primera gran idea. Esto no es una carrera de 100 metros planos. El texto lo deja clarísimo. Es un maratón, un viaje de santificación, o sea, de transformación constante. Aquí no importa quién arranca más rápido o quién tiene más talento natural. Lo que cuenta es la resistencia espiritual, la fidelidad a largo plazo. El mensaje es súper directo. La victoria no es para el más veloz, sino para el que sigue adelante, para el que no se rinde. Pero claro, seguir corriendo no siempre es fácil. Y eso nos lleva de frente al primer gran obstáculo que, sin excepción, todo corredor enfrenta. En esta carrera, claro que hay desafíos, pero el más peligroso no es una colina empinada o un muro. Es algo mucho más sutil, algo que viene de adentro, la niebla del desánimo. Para que entendamos el poder que tiene esta niebla, vamos a ver una historia real. Es la historia de Florence Chadwick, una nadadora de talla mundial. Imagínense la escena, 15 horas nadando en aguas heladas. Y al final, no fue el cansancio lo que la venció, fue la niebla. Como no podía ver la costa, su mente se rindió. La meta, que estaba a menos de 1 kilómetro, se volvió invisible y por lo tanto, para ella, inalcanzable. Su motor no era solo su fuerza física, era su perspectiva. Esta historia es una alegoría perfecta de nuestra propia carrera. ¿Cuál es esa niebla para nosotros? Son esos momentos en los que el propósito se nos pierde de vista, cuando la línea de meta parece simplemente desaparecer. Esta niebla es, en esencia, una crisis de perspectiva. Es cuando sentimos que todo el esfuerzo es en vano, que el dolor no tiene sentido y nos empezamos a preguntar, ¿de verdad vale la pena seguir? Y es justo ahí, en medio de esa niebla tan densa, donde la fe nos ofrece una especie de brújula. Aquí está la clave. Porque por fe andamos, no por vista. La fe se convierte en nuestra herramienta para navegar. Y ojo, que esto es importante. La fe no siempre hace que la niebla desaparezca, pero sí nos da la convicción necesaria para seguir avanzando a través de ella. Claro, decir hay que tener fe suena fácil, pero ¿qué significa de verdad tener una fe activa cuando uno ya no tiene fuerzas y el camino se pone difícil? ¿Cómo piensa un corredor resiliente? El análisis pone el dedo en algo crucial. La fe, desde este punto de vista, no es un simple optimismo o un deseo. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una confianza activa, casi palpable. Aquí la distinción es fundamental. El optimismo depende de las circunstancias. Si las cosas van mal, se apaga. La fe, en cambio, no niega que haya una tormenta. Lo que hace es confiar en una realidad superior que no se ve. Digamos que el optimismo depende del clima, pero la fe depende del carácter de Dios. Pero bueno, ¿y cómo se construye esa fe resiliente? El apóstol Pablo describe un proceso, casi como si fuera un entrenamiento. Empieza con la tribulación, la dificultad, que produce paciencia. Esa paciencia, a su vez, forja el carácter. Y de ese carácter que ha sido probado, nace una esperanza que ya no se quiebra. La dificultad no es un desvío en el camino, es el camino mismo.
Y esto nos lleva a otra diferencia vital. Caerse no es lo mismo que fracasar. En esta carrera todos nos vamos a tropezar. La perseverancia no se trata de no caerse nunca, sino de tomar la decisión una y otra vez de levantarse. Por supuesto, levantarse una y otra vez requiere muchísima energía. ¿De dónde se saca el combustible para un maratón que es tan largo y exigente? ¿Qué nos mantiene en movimiento? El estudio plantea algo muy interesante. No es suficiente con tener motivación. Importa, y mucho, el tipo de combustible que se usa. No cualquier combustible nos va a llevar hasta el final del maratón. Como se ve aquí, correr por miedo o por culpa es como usar gasolina de mala calidad. Al final, solo genera agotamiento y frustración. El único combustible limpio y sostenible para este maratón, según el texto, es uno completamente distinto: el amor por Cristo. Y aquí es donde todo cambia. La perseverancia deja de ser una obligación pesada, un deber, y se convierte en una respuesta de amor. Como dice el texto, el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos impulsa, nos empuja a seguir adelante. Ahora, que quede claro, correr por amor no significa olvidarse de la disciplina. Al contrario, le da un nuevo significado. La disciplina se convierte en una administración inteligente de nuestra energía espiritual. Es tener la sabiduría para saber cuándo hay que apretar el paso, cuándo hay que descansar y cómo manejar las fuerzas para poder cruzar la meta. Y con esto llegamos a la recta final. Porque, al fin y al cabo, toda carrera se define por su meta, por el premio. Después de tanto esfuerzo, ¿cuál es esa recompensa que hace que todo el maratón valga la pena? Hay momentos, a veces muy cerca del final, en que esa niebla del desánimo puede volver. El cansancio es enorme y la pregunta resuena con más fuerza que nunca. ¿Por qué sigo haciendo esto? ¿Qué sentido tiene? La respuesta es la certeza del premio. Como dice el apóstol Pablo, nos espera la corona de justicia. Y no se trata de un premio terrenal, de algo que se acaba, sino de uno eterno e incorruptible. Y es esa certeza, esa seguridad inquebrantable, lo que sostiene al corredor cuando las fuerzas ya no dan para más. Y así, el análisis cierra el círculo. Nos deja con esta pregunta que es muy poderosa. Sabiendo cuál es la meta final, ¿qué impulsa a una persona a seguir corriendo hoy? Porque la certeza de ese premio no es solo una esperanza para el futuro. Es lo que le da propósito, valor y un significado profundo a cada paso que damos en el presente. Qué hermosa reflexión, ¿no?, acerca de la fe, la carrera de la fe. Y Hebreos 12 habla de la carrera del cristiano. Y en la versión de la Biblia de las Américas dice: por tanto, puesto que tenemos alrededor tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige el Señor. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, no te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, la carrera de la fe que tenemos por delante todavía nos falta, ¿no? Nos falta y tenemos que concluir. No nos desanimemos, no nos quedemos a mitad de camino. En las carreras, en las maratones, hay un solo ganador. Mientras que en esta carrera de fe, todos somos ganadores si perseveramos y si persistimos. Hemos llegado al final del programa Un Encuentro con Jesús. Agradezco a Dios por este tiempo, porque
Lo hago este programa con todo amor, con el amor a Cristo y sabiendo que a Él le sirvo. Y que a través de estos videos yo sé que muchas personas van a llegar a tener un encuentro con Jesús. Y su vida va a cambiar. Este es el propósito, hermano. Que tu vida cambie. Y es por gracia la salvación. Solamente aceptar, ¿no?, a Cristo como el Señor de tu vida. Confesar tus pecados, ¿no?, y Él entrará en tu vida. Te sellará con su Espíritu Santo y serás propiedad de Él. Y tu vida, no te digo que vas a vivir una vida de color de rosa, no. Vas a tener problemas. Vas a tener que cargar tu cruz todos los días. Pero lo que estás haciendo tiene un valor eterno. Porque sabemos que esta carrera de fe la vamos a terminar y vamos a llegar a aquel lugar donde Jesús fue a preparar morada para nosotros. Que Dios te bendiga. Agradezco a Dios por sus vidas de cada uno de mis hermanos que se han suscrito, a aquellos que esta noche se van a suscribir. Y bueno, que Dios los bendiga en gran manera. Los espero la próxima semana con más temas de actualidad, con más temas que realmente son importantes tocar por este medio, ¿verdad? Para que estemos nosotros alertas, que nuestros ojos estén despiertos, para que realmente podamos no ser contaminados por estas cosas que están pasando en el mundo. Que Dios te bendiga y los espero la próxima semana. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.